Muy buenas tardes, amados hermanos varones. Hoy continuamos con nuestro estudio que les habíamos propuesto, basados en el libro del pastor y escritor John MacArthur, 12 hombres comunes y corrientes. El día de hoy vamos a hablar acerca del apóstol Pedro, el apóstol impetuoso. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios, porque nos das la oportunidad de meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente para recibir la enseñanza que tú tienes para nosotros hoy, y que, Padre, a través de esta escritura y de esta meditación, de este estudio bíblico, puedan nuestras vidas, Señor, ser confrontadas contigo y que podamos vivir para agradarte a ti. A ti, Señor, la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Cuando hablamos de los 12 apóstoles, el primero que aparece siempre en la lista es el apóstol Pedro. En el Nuevo Testamento aparecen 4 listas de los apóstoles muy similares entre ellas. Algunos son llamados de otra manera en una lista y algunos con pequeños cambios en el orden. Pero en las 4 listas, una de ellas está en Mateo 10, la otra en Marcos capítulo 3, la otra en Lucas capítulo 6, versículos 13 al 16, y la última en Hechos capítulo 1. En las 4 listas, el primero que aparece es el apóstol Pedro. Y esto, según los biblistas, tiene que ver con la indicación de que Pedro era el líder del grupo. Además de esto, sabemos, por lo que dice la Escritura, que Pedro, Jacobo y Juan, que son los que aparecen casi siempre al principio de las listas, fueron los que formaron el círculo más íntimo con Jesús. Los vemos a ellos 3 en el monte de la transfiguración, aquella ocasión cuando Jesús mostró su gloria. Solamente ellos 3 estaban ahí para verlo, incluido ver a Moisés y a Elías, que también estuvieron ahí con Jesús. Y también vemos a Pedro, a Jacobo y a Juan en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús los lleva aparte para orar y les pide que velen con él, que por cierto no lo hacen. Ellos 3 estaban ahí con Jesús. Así que vemos entonces a los 12 apóstoles y vemos que sus trasfondos históricos, sus personalidades, sus estatus políticos, sociales, son distintos. Y a cada uno de ellos el Señor Jesús los llamó y los usó para el extendimiento de su reino. El nombre de Simón, que es el nombre que tenía Pedro originalmente, según lo que nos dice Lucas capítulo 6, versículo 14, cuando empieza su lista, Lucas, de los discípulos, dice a Simón, a quien también llamó Pedro. El nombre de Simón era un nombre común en aquellos días. Si usted considera lo que dice la Escritura, había, por ejemplo, en el mismo grupo de los 12 discípulos, había 2 hombres llamados Simón. Eran 2 Simón. También está, por ejemplo, Simón el de Cirene, aquel el que fue obligado a cargar la cruz de Jesús, cuando Jesús iba rumbo al Calvario para morir. Está también Simón el curtidor, que le dio alojamiento a Pedro y a donde fueron a buscarlo aquella vez que Pedro tuvo la visión del lienzo con los animales. Y también está, por ejemplo, Simón el mago, que quería comprar el poder de imponer las manos y que viniera el Espíritu Santo sobre los creyentes. Son nada más algunos ejemplos de las veces que aparece el nombre de Simón en la historia relatada por el Nuevo Testamento, lo que nos da a entender que ese nombre era un nombre común. Aquí a Pedro en la Biblia se le identifica como Simón, hijo de Jonás. Era una de las formas de identificar en aquel tiempo. El apellido era el nombre del papá. Así que a Simón, hijo de Jonás, el Señor Jesús lo llama Pedro. En otra parte de la Escritura dice que es llamado Cefas. Es una traducción. Y Pedro es una palabra griega que significa parte de una roca, piedra. La palabra Petra
es la palabra roca en griego, y Pedro es parte de una roca. Cuando consideramos el nombre original del apóstol Pedro, el nombre de Simón, vemos a un hombre impetuoso, inconstante, que era muy poco digno de confianza. Y cuando Jesús lo llama Pedro, piedra, era como Jesús tratando de recordarle a Simón lo que él debería de ser. Ahora, esto no es nada fuera de lo común en el Señor Jesús y en la obra que Dios hace con nosotros, porque constantemente dice la Biblia que el Señor llama lo que no es como si fuese. Así que Jesús lo llamó Pedro, le puso ese apodo, ese sobrenombre, y después Jesús va a utilizar el nombre de Simón o el nombre de Pedro según la circunstancia lo amerite. Jesús va a usar el nombre de Simón para referirse a circunstancias, vamos a decirlo así, seculares, a circunstancias ajenas a su vida espiritual. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, los evangelios, lo hacen así también. Cuando hablan de la casa, se refieren a la casa de Simón. Se refieren, por ejemplo, a la suegra de Simón, a la barca de Simón. Están haciendo una diferenciación entre las veces que el apóstol va a estar involucrado en las cuestiones espirituales y lo que no. Y el mismo Jesús utiliza el nombre de Simón para recordarle a aquel hombre cuán voluble, cuán inconstante era él. Jesús lo llamaba Simón cada que necesitaba hacerle una reprimenda, cada que quería llamarle la atención, cada que quería corregirlo, lo llamaba Simón. Y entonces, cuando observemos al apóstol siendo recompensado, halagado o reconocido por el Señor Jesús, va a recibir el nombre de Pedro. El evangelista Marcos, que era quien más lo conocía, era uno, se dice según la historia, que era discípulo de Pedro, va a utilizar los dos nombres juntos, Simón Pedro, como sin saber realmente cuál de los dos usar. Este hombre, Simón Pedro, era pescador de profesión. A eso se dedicaba. Vivía en Capernaum, una parte de la región de Galilea, y pescaba en el famoso mar de Galilea. Este hombre, Simón Pedro, era casado. Lucas 4:38, por ejemplo, registra la ocasión en que Jesús llegó a la casa de Simón y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y Jesús la sanó. ¿Qué significa que tenía suegra? Pues que estaba casado. También en una ocasión el apóstol Pablo hace mención de que los demás hermanos llevan una hermana consigo en los viajes misioneros y señala directamente a Pedro, que llevaba a su esposa con él. Pablo pregunta que si nada más ellos no pueden tener esposa y los otros sí, dando alusión de que Pedro era casado. Y este es el hombre al que Jesús llama para convertirlo en el líder de los discípulos, en el líder de los apóstoles, en el líder de la iglesia naciente. Así que vamos a considerar algunas de las características de Pedro que fueron útiles para que el Señor Jesús lo llamara para ser un líder. Después vamos a considerar las experiencias con las que Jesús fue moldeando el carácter de Pedro para hacerlo esencialmente un líder. Y posteriormente veremos
las cualidades de carácter de un verdadero líder. Empecemos entonces con las características innatas, lo que Pedro tenía desde que nació. Y la primera característica que salta a la vista es la curiosidad. Se necesitan personas con curiosidad. Se necesitan personas que estén deseando aprender cada vez más. Una persona que no tiene esa curiosidad de saber más, se conforma, se vuelve lento para aprender más. Entonces, vemos que el apóstol Pedro era curioso. Observamos que cuando Jesús estaba ministrando y predicando, es Pedro el que siempre levanta la mano para preguntar. Pedro pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? Es Pedro el que pregunta: ¿qué recompensa tendremos por haber dejado todo por seguirte a ti? Es Pedro el que trata de entender por qué se secó la higuera cuando Jesús la maldijo por no encontrar fruto en ella. En todas esas ocasiones es el apóstol Pedro el que está ahí al frente del grupo, aunque todavía no era el líder designado, pero él tiene esa cualidad, es curioso, quiere aprender y no se queda con la duda. Levanta la mano y pregunta directamente al Señor Jesús. Así que cuando estamos buscando líderes en la iglesia, esencialmente, necesitamos personas con curiosidad, personas que quieren aprender más, personas que cuando tienen una duda, levantan la mano y preguntan. Otra característica de Pedro es la iniciativa, el impulso, la energía para iniciar algo, la capacidad de ser quien lo inicia y no solamente esperar a que alguien más lo inicie. Por ejemplo, cuando Jesús les pregunta: ¿qué dice la gente que soy yo? El grupo contesta, unos dicen que es Elías, otros dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que eres alguno de los profetas, pero cuando Jesús pregunta: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Pedro inmediatamente brinca hacia enfrente y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos la iniciativa de Pedro. No se espera hacer un consenso con sus compañeros. Él inmediatamente responde al Señor Jesús. También tenemos, por ejemplo, la ocasión cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Llegan los sacerdotes, llega Judas, le da el beso, y cuando se van a acercar para arrestar a Jesús, es Pedro el que saca su espada y le corta la oreja a Malco. Algunos historiadores dicen que lo que Pedro quería era mocharle la cabeza a Malco, pero pues no era un espadachín. Pedro era un pescador, así que el manejo de la espada no era su fuerte. Le cortó la oreja. Pero ¿qué pensaba Pedro? ¿Pensaba que iba a poder atacar con la espada a todos los soldados que venían para arrestar a Jesús? Es que no lo pensó. Pedro actuó como Simón, con ese impulso, pero con esa iniciativa que es necesaria en un líder. Y tenemos una característica más: el compromiso. ¿Qué es el compromiso? Una participación activa. Cuando vemos a Jesús caminando sobre el mar de Galilea, los discípulos que estaban en la barca tienen miedo y dicen: es un fantasma. Pero hay un hombre con iniciativa, y ese es Pedro, que se dirige hacia la figura que venía caminando sobre el mar y dice: maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Jesús le dice: ven. La mayoría de nosotros recordamos la historia porque Pedro se empezó a hundir, porque dudó. Pero menospreciamos
la iniciativa, el compromiso de Pedro para bajarse de la barca. ¿Cuántos de nosotros lo hubiéramos hecho? Sí, nos acordamos de que Pedro dudó y se estaba hundiendo y que el Señor lo tuvo que rescatar. Pero ¿cuántos de nosotros hubiéramos bajado un pie de la barca en medio del mar, con las olas, con el viento? Pedro tenía ese compromiso. Creía en Jesús. Se bajó de la barca y caminó unos pasos sobre las aguas del mar. Y también tenemos otra ocasión, cuando Jesús fue arrestado y llevado con el sumo sacerdote. Es Pedro y Juan los que siguen a Jesús. Juan, como tenía conocidos, entra y Pedro se acerca más al patio del castigo. Tan cerca estaba Pedro de donde estaba Jesús que pudo cruzar la mirada cuando negó a Jesús. Así que Pedro estaba comprometido a seguir a Jesús. Veamos ahora experiencias que moldean a un líder. Durante 3 años, Pedro estuvo en un curso intensivo con Jesús. Durante esos 3 años, Jesús se encargó de moldear el carácter de Pedro. Tenemos 3 ocasiones, o 3 experiencias que Pedro tuvo que aprender. La primera de ellas es que Pedro tuvo que aprender que después de una gran victoria hay una experiencia amarga. Pedro tuvo que aprender que el momento de la victoria es cuando más tenemos que estar alertas, porque puede venir una experiencia poco deseable. ¿Cómo lo aprendió Simón Pedro? Bueno, en aquella ocasión, cuando él fue el primero en responder a la pregunta de Jesús, ¿quién creen ustedes que soy yo?, con la declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, unos minutos después, Jesús les dice, voy a ir a Jerusalén, es necesario que yo muera. Y Pedro, con esa misma iniciativa, con ese mismo impulso, le dice, no, Señor, no permitas que nada te suceda. Y Jesús le contesta con un rotundo, retírate de mí, Satanás. Así que, después de haberlo halagado por decirle, esto lo sabes porque el Padre te lo reveló, le dice, retírate de mí, Satanás. Con esa misma experiencia, Jesús le estaba enseñando también a Simón cuán vulnerable él podía ser. Jesús le estaba diciendo, puedes ser usado por el Señor, puedes ser usado por Dios, o puedes ser usado por Satanás. Eso depende de quién controla tu vida diaria. Jesús le estaba diciendo, puedes dejarte usar por Dios para que te revele cosas, o puedes ser usado por Satanás y ser un obstáculo a la obra de Dios. Y la tercera experiencia, o lo que tuvo que aprender el apóstol Pedro, fue su debilidad. Pedro tuvo que aprender que no se puede confiar en la determinación propia. Después de su promesa de acompañar al Señor, por más comprometido que él estaba,
fue capaz de negar al Señor Jesús. Él creía que con su propia determinación podía ser capaz de seguir al Señor aún hasta la muerte. Pero negó al Señor. Así que aprendió entonces que no somos dignos de confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en nosotros mismos. Veamos ahora las cualidades de carácter de un verdadero líder. En estos días estamos en una sociedad donde el carácter ha sido devaluado. Ya no importa el carácter. Y sin embargo, el resultado que estamos observando es una falta de liderazgo. Porque no se puede ser un verdadero líder sin carácter moral. El carácter produce respeto y confianza. Las cualidades de un verdadero líder, usando las características innatas y las experiencias moldeadoras, son, número 1, sumisión. Pedro tuvo que aprender a someterse al Señor y a las autoridades. ¿Cómo lo aprendió? En Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27, encontramos la ocasión cuando los que cobraban el impuesto del templo llegaron hasta donde estaba Pedro y le dijeron: ¿por qué su maestro no paga las dracmas? Las 2 dracmas. Era un impuesto que estaba para el pueblo de Israel, no era el impuesto de los romanos. Era para el sostenimiento del templo. Todos los israelitas lo tenían que pagar. Y Jesús le dice a Pedro: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió: de los extraños. Jesús le dice: entonces los hijos están exentos. El impuesto era para el templo de Dios, así que Jesús, como hijo de Dios, no tenía por qué pagar el impuesto. Sin embargo, Jesús le enseña a someterse a las autoridades, diciéndole: ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca encontrarás un estatero, que era lo suficiente para pagar el impuesto del Señor Jesús y del mismo Simón Pedro. Así que de esta manera Jesús le estaba enseñando a someterse a las autoridades. ¿Aprendió la lección el apóstol Pedro? Por supuesto que sí. Lo vemos años más tarde escribiendo en su primera epístola, capítulo 2, versículos 13 al 18, diciendo: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Pedro aprendió a someterse y ahora estaba compartiendo esa enseñanza de que debían someterse a toda autoridad humana. Otro de las cualidades de un verdadero líder es el autocontrol, la moderación, el manejo de la ira. ¿Cómo aprendió Pedro esta lección? En aquella ocasión, cuando Jesús iba a ser arrestado y Pedro le corta la oreja a Malco, Jesús le dice: guarda tu espada. Y sana la oreja de Malco.
Pero además Jesús le dice a Pedro, si yo quisiera, yo puedo mandar pedir ángeles que vengan y me saquen de aquí. Con esa lección Jesús le está enseñando a controlarse a Pedro. ¿Aprendió la lección? Claro que sí. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23, vemos a Pedro diciendo, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles fueron esas pisadas? Que no hizo pecado, no se halló engaño en él. Y el 23 dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando le amenazaban, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que vemos a Pedro compartiendo la enseñanza del autocontrol. Otra cualidad es la humildad. El peligro de creerse más de lo que se es. El orgullo. Cuando Jesús dijo a los discípulos, esta noche todos se escandalizarán de mí, Pedro, en su faceta de Simón, impetuoso, dijo, yo no. Aunque todos se escandalicen, yo no. Yo iré contigo si fuera necesario hasta la muerte. Jesús le dijo, esta noche me negarás. Y Pedro aprendió la lección de la humildad. Por eso, en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6, dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Lección aprendida. Otra cualidad es el amor, el servicio amoroso, el amarnos los unos a los otros. Pedro tuvo que aprender esta lección cuando Jesús le lavó los pies. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, encontramos la historia. Jesús se levantó de la cena, tomó una palangana, un traste con agua, se puso una toalla en la cintura y empezó a lavar los pies. Cuando llegó a donde estaba Pedro, Pedro le dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesús le responde, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Pedro le dice, entonces lávame completo. Y Señor Jesús le dice, no es así. Ya estás limpio por la palabra que he hablado. Más allá de todas las enseñanzas que esa historia nos da, la que estamos considerando aquí es cuando Jesús les dice, ejemplo les he dado, hagan lo que yo hice. Y Pedro aprendió la lección. Por eso, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8, él escribe, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Otra cualidad de un líder es la compasión, la empatía hacia los débiles, lo contrario de la arrogancia. ¿Cuánta falta hace hoy en día? En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34, encontramos la historia cuando Jesús le dice, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué es lo que responde Pedro? Versículo 33. Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dice, no, me vas a negar 3 veces. Jesús le está enseñando a Pedro a tener compasión por los débiles. Pedro se creía capaz de dar su vida por Cristo, sin embargo esa misma noche lo negó.
3 veces. Y Jesús le está adelantando, ¿por qué Dios va a permitir que Pedro niegue a Jesús para que después sea restaurado? En aquella ocasión, cuando Jesús 3 veces le pregunta, ¿me amas? Jesús está restaurando a Pedro. Y Pedro, con la lección aprendida de que todos podemos caer en un momento dado y que debemos ser compasivos hacia los débiles, escribe en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Versículos 8 y 9 es cuando dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistan firmes en la fe, sepan que los padecimientos que ustedes tienen, otros también los tienen en otra parte del mundo. Así que Pedro aprendió a sentir dolor por aquel que está atravesando un problema. En lugar de ser arrogante y de decir, es que yo soy más santo, yo soy mejor, yo sé más, por eso a mí no me pasa lo que a él está pasando. Pedro aprendió a ser compasivo. Y tenemos también la cualidad de la valentía, pero no el valor impetuoso de Simón, ese Simón que le cortaba la oreja a Malco, sino el valor de estar dispuesto de una manera madura y firme, consciente, estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 18 y 19, encontramos a Jesús caminando con Simón Pedro. Le acaba de decir 3 veces, ¿me amas? Y Pedro responde, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dice, versículo 18, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ahora, quien recopila el Evangelio de Juan nos añade una nota, versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. El valor, Pedro nos lo demuestra 2 veces. Primero en Hechos capítulo 4, versículos 18 al 20, cuando son azotados, cuando son castigados por predicar el Evangelio, y ellos salen de ahí gozosos de haber sido tenidos dignos de sufrir por la causa de Cristo. Y Pedro dice en el versículo 19 de Hechos 4, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro tiene valor para decirle a los líderes religiosos que los estaban intimando, que los estaban acorralando y exigiéndoles que no predicaran el Evangelio, les dice de frente, yo voy a obedecer a Dios antes que ustedes. Y después en el capítulo 5, versículo 29, nuevamente los llevan ante el concilio y les dicen, ¿no les dijimos estrictamente que no enseñaran el nombre de Jesús? Y Pedro responde, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese valor de Pedro lo llevó todo el resto de su vida, al punto de que, según la historia, los primeros historiadores de la iglesia cristiana, podemos tener el testimonio de que Pedro fue encarcelado y murió crucificado. Y antes de morir Pedro, lo obligaron a ver cómo moría su esposa
clavada en una cruz. Cuando llevaban a la esposa de Pedro para crucificarla, el historiador Clemente dice que Pedro llamó por su nombre a su esposa y le dijo: recuerda al Señor. Cuando ella murió en la cruz, seguía el turno de Pedro. Y cuando lo iban a clavar, él pidió que lo clavaran cabeza abajo. Y dijo: no soy digno de morir como mi Señor. Estuvo dispuesto a morir por la causa de Cristo. Jamás se atrevió a volver a negar a su maestro. Y recoge en su carta, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y luego sigue hablando y dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese era el pensamiento de Pedro. Aunque tenga que sufrir, tengo la esperanza de ver a Cristo cara a cara. ¿Cómo logró ese hombre impetuoso, inconstante, voluble, llegar a ser el líder de los discípulos, el líder de la iglesia naciente y el que escribía con tanta sabiduría para los nuevos creyentes? Eso fue posible por la obra de Dios en su vida, por todo lo que Cristo hizo en él. Podemos concluir con las palabras del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Lo último que le escribe: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso fue lo que hizo el apóstol Pedro. Desde que conoció a Jesús y hasta el día en que murió, creció en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Si nosotros estamos dispuestos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Nuestras cualidades con las que nacimos, Dios las puede moldear a través de nuestra experiencia diaria con Él, para que seamos vasos útiles en sus manos. Así que, mis amados hermanos varones, yo quiero invitarles en esta tarde a que pongamos nuestra vida al servicio del Señor, con nuestras fallas, nuestros defectos, nuestras debilidades, todo lo que somos. Vamos a ponerlo a los pies del Señor y vamos a dejar que Él nos moldee cada día y que Él nos use para su gloria. Hagamos de nuestro propósito diario las palabras del apóstol Pedro: creced en la gracia y en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, en esta hora, Señor, quiero pedirte por mis hermanos varones. Quiero pedirte, Señor, que pongas en nuestro corazón el deseo de hacer tu voluntad, el deseo de rendir nuestras vidas a tu servicio, el deseo, Señor, de dejarnos moldear por ti, el deseo, Dios, de permitir que tú tomes el control de nuestra vida y de dejar, Señor, que tú obres y que hagas de nosotros lo que tú quieres.
y que entonces nosotros podamos ser útiles en tus manos. Gracias, Dios, por el ejemplo de cómo moldeaste la vida de Simón para convertirlo en el apóstol Pedro, el líder de aquel grupo, el líder de la iglesia naciente, y que aún hasta hoy sirve de ejemplo para los que queremos servirte. Gracias, Dios. A ti la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos varones, es mi oración que este estudio sea de bendición para sus vidas y que podamos tomar la decisión de ser útiles en las manos del Señor. Que Dios les bendiga grandemente.